Marioneta será nuestro tema principal y platicaremos con su realizador Álvaro Curiel. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de Cinemanet, de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés. En los micrófonos, Diana Su. ¿Cómo estás, Diana? Aquí presente. Es la primera vez que se escucha mi voz en 2020, creo, así que feliz año. Así es correcto. Felicidades y gracias por acompañarnos. Enrique Figueroa Anaya. Charlie, Diana, familia de Cinemanet, gente de Cinemanet que os escucha, como siempre muy contento de estar en un episodio más. Y nosotros muy contentos de tener de nueva cuenta en los micrófonos de Cinemanet a Álvaro Curiel, el realizador. Estuvo con nosotros, voy a poner el dato curioso, el 7 de diciembre de 2011 se publicó el episodio donde platicábamos contigo y con Silverio Palacios sobre la película Acorazado. Siempre nos da alegría, a veces, tú no has dejado de trabajar, has hecho series, has hecho documentales, un documental que no ha salido, muchas cosas, pero cuando regresan con un largometraje nuevamente con nosotros, pues es digno de celebrarse. Entre tus amigos que han sido recurrentes está Emilio Portes, por ejemplo. El maestro Portes. Sí, que ayer lo vimos, fuimos a una función qué bien. de Perdida y por ahí nos lo encontramos. Es un gran amigo de Cinemanet, así que bueno, bienvenido. Gracias, Álvaro, también feliz gracias. año, también primera voz que escuchan. Así es. De realizadores, así es. Y lo primero que nosotros preguntamos, y vamos a ir cada uno preguntándote diferentes cosas sobre tu película, los tres ya la vimos, pero que nos platicaras para nuestro público la premisa básica de lo que se trata Marioneta. Pues mira, a ver si puedo ser nunca logro ser sintético sobre todo con Marioneta, porque con Acorazado era muy fácil, era un mexicano que trata de irse a Estados Unidos, era como muy sencillo. Marioneta, yo lo que encontré, porque hay que recordar que es una película escrita primero por un cubano. Él me la ofreció, digamos, como cuando era un argumento, y yo la escribí después con él. Pero entonces yo le metí mano a lo que a mí me interesaba. Yo creo que México es un país de oportunidades perdidas. Es decir, cuando uno va en el metro, que mucha gente ni siquiera quiere ir en el metro, o sea, pareciera que es un tema de clases sociales, ¿no? O sea, yo que soy creador, veo como todos los amigos chicos Condesa y Roma deciden que no es una opción subirse al metro. Y yo creo que México, tristemente, ese es el país de las oportunidades perdidas, donde cuántas historias truncadas de sueños quedan, porque así está diseñado este país de alguna forma. O sea, el sueño, yo lo decía también en Acorazado, el sueño americano existe, es posible. Había un sueño para mí cubano, y el sueño mexicano, ¿cuál era? Y esa era un poco mi pregunta cuando decía Acorazado, ¿cuál es el sueño mexicano? Y por eso un poco el eslogan de la película es: ¿cómo vas a llegar a un lugar que no sabes ni dónde está? O sea, si no sabes ni dónde es, pues menos vas a llegar. Entonces, Marioneta básicamente es una historia también súper amorosa con los actores, con la ficción. Me lo decía una señora en Colombia, que fue muy interesante, una periodista, que me decía: es que has hecho un ensayo sobre la actuación. Y yo creo que yo, siendo un director que ya, como puedes ver, ya he dirigido un montón de cosas, es un amorosísimo ensayo sobre la ficción, sobre cómo uno, organizando el mundo a través de la ficción, puede crearse un mundo propio, ¿no? Y cambiar la realidad. Ahora, ¿qué es, en resumen? Es el encuentro de dos personas, de dos almas que jamás hubiéramos pensado que se iban a encontrar, que es un cubano buscando su sueño en México, lo cual es alucinante, y una actriz callejera mexicana que cuenta sus historias en el metro de la Ciudad de México para ganarse unas cuantas monedas. Y en ese mundo se encuentran estos dos, un extranjero, una mexicana, y ahí chocan sus vidas y cambian para siempre. Muy bien. Yo quiero preguntarte por el título. Yo siempre tengo una fijación por los títulos de las películas. Hay unos que pueden analizarse más que otros. Pero Marioneta, independientemente de que tiene un sentido después de que ves la película, bueno, tiene varios sentidos, de hecho, ¿cómo es vender una película con un título así? Bueno, más difícil fue venderla con el título anterior. Esta película, si ustedes inclusive buscan en Google o en donde la busquen, se llamaba Vagoneros, y era una película que claramente, supuestamente, hablaba de los vagoneros del metro. Yo empecé a sufrir muchísimo yendo a financiar esta película con empresas que me decían: ¿pero a poco se va a tratar de la gente del metro, no? Entonces yo empecé a hartarme del tema, y un día dije: basta, voy a cambiarle el título a la película para dejar de sufrir. Y analizando el guión, y como tú ya la viste, yo creo que el gran personaje, el antagonista de esta película, que es
contexto rico, es el que maneja los hilos de las vidas de todas las personas. Y hasta que las marionetas no logran cortarse esos cables, esos hilos, digamos, no logran cambiar su vida. Yo creo que básicamente mi protagonista mujer, que es Belén, un día, ayudada por este hombre luminoso que es Ernesto, se dan cuenta que los hilos de su vida son manejados por un titiritero y deciden básicamente cambiar. Por eso yo, aparte era un título femenino que me interesaba mucho, una palabra femenina que es marioneta, y ahí encontré mucha gente, le pareció que era un gran acierto, y luego el mundo dice, pero ¿por qué? Cuando ves la película entiendes por qué le puse así, ¿no? Sí, totalmente. Menciona sueños truncados, pero también estos personajes y también quienes solemos sí subirnos al metro y usarlo todos los días, pues nos encontramos esta situación rara de que es un sitio súper concurrido, pero a la vez todos están en sus propias soledades, ¿no? Y esto lo reflejas en los personajes. ¿Cómo fue que, ya que llega esta historia, la empiezan a trabajar? Bueno, como decías, ya la historia es de Arturo Arango, sí, pero tú y él ya trabajan el guión. ¿Cómo fue trabajar este elemento? Mira, lo primero que por la razón por la que acepté hacer esta película, porque ponte a pensar que me la ofrecieron después de que hice Acorazado, y yo decía, amigo, ¿por qué voy a hacer otra película con temas cubanos? Y le dije que no. Me dijo, bueno, lee el argumento. Lo leí y me di cuenta que había un escritor de verdad, ¿no? Entonces, donde yo yo conquisté la libertad de mi vida a los 12 años cuando descubrí el metro de la Ciudad de México. O sea, yo era un niño que caminaba y caminaba, vivía en Coyoacán, y un día llegué a una cosa llamada Metro Tasqueña. Me metí y en otros Méxicos, con mi peso que me habrá costado el boleto, me subí y descubrí la Ciudad de México. Entonces yo me iba al centro, compraba monedas antiguas, o sea, descubrí, mis papás jamás sabían dónde estaba yo era un feliz usuario del metro. Y luego crecí en muchas etapas de mi vida. Cuando me corrieron de todas las escuelas porque fui un pésimo estudiante, un día mi papá me dijo, bueno, tú no sirves para un carajo, te vas a ir a trabajar, y me la pasaba yo repartiendo pósters de cosas que hacía mi papá en el metro. Entonces, como que era un tema recurrente en mi vida. Amo los trenes, amo las metáforas de una línea de vida y en la que uno se puede encontrar o no con ciertas cosas. Entonces, eso fue un tema para mí fundamental. Pero cuando hablas de esas soledades, la Ciudad de México es aplastante. O sea, es una ciudad de 25 millones de habitantes, como las queremos organizar en sus diferentes zonas y lo que tú quieras. Si algo se han dado cuenta, por ejemplo, mi mujer, que es de Monterrey, descubrió que en México tú eres, inclusive tienes esa libertad, nadie te voltea a ver. O sea, como gran ciudad del mundo y cosmopolita, tú te puedes caer al piso y no necesariamente alguien o sea, a lo mejor la gente sigue caminando porque van a prisa. Entonces, creo que el metro fue el mejor espacio, aparte en un país donde no ves películas que sucedan en el metro. Es muy difícil filmar en el metro y a nadie le interesa finalmente contar esas historias, porque pareciera que ese sector, pensemos que esa gente está por debajo de la tierra. Parece que el que va en su coche y el que va inclusive en el peso y tal, no ven esas historias, digamos, subterráneas. Todas esas razones fueron las que me llevaron, digamos, a involucrarme con esto. Y lo que fue súper interesante fue un cubano que sabía cosas sobre México y un mexicano, en mi caso, que sabía muchas cosas sobre Cuba. Entonces, yo le aporté muchísimo a la visión de cómo llega un cubano a México. Y entonces la intuición de Arturo era como muy interesante verla o sea, ¿qué hice en Acorazado? Era un mexicano fuera de su país. Acá era un cubano en México. Entonces, esa realidad yo siempre le hago el paralelo con Luis Buñuel. O sea, el mejor director de cine que yo siempre admiraré, que se llama Luis Buñuel, hizo su carrera en un país que no era el suyo. Y él supo ver un México que jamás supo ver el Indio Fernández, que el mismo Gabaldón. O sea, directores que admiramos mucho, pero Buñuel dijo, este es mi lugar en el mundo de creación. Por una razón muy obvia, que es que la realidad siempre superó cualquier cosa que se le pudo haber ocurrido a Luis Buñuel, ¿no? Yo quisiera seguir pidiéndote que platicáramos un poquito de las conexiones que hay, voluntarias o no, entre Acorazado y Marioneta. Por una parte nos estás informando ahorita que te la ofrecieron después de haberla hecho. Tú ahorita nos estás diciendo que están invertidos estos papeles de un nacional en otro país. Y lo que comentas, esta perspectiva que tú mismo como persona, como realizador, también tienes de México después de haber vivido fuera de México, ¿no? Cuando fuiste a Argentina y descubres, y uno cuando está fuera, yo tuve una experiencia similar, uno ve las cosas distintas. Claro. Y aprecia mejor, inclusive, nuestro propio espacio. Y otro aspecto también que me parece que comunica, bueno, el tema de la migración en ambos casos, claro. El tema de pedir dinero, ¿no? El personaje de Silverio era de este sindicato inexistente que boteaba, ¿no? Claro. Y que tú habías visto ahí en Veracruz, esta gente que hay deambulando, que no necesariamente lo necesitaban, pero tenían que hablar de un sindicato, una mentira. Claro. Una mentira para poder obtener dinero. Entonces siento que hay muchos vasos ahí comunicantes, Álvaro. Mira, la verdad, hay una cosa que me pasa como cinéfilo y como espectador, digamos, que a mí yo siempre he creído que las grandes películas que hacen los directores son las óperas primas y después habría que matarlos y que nunca más filmaran, ¿no? Porque luego se repiten. Al menos en México. No, en el mundo. O sea, los Almodóvar todos crean un estilo y después entonces ya te das cuenta que en esa búsqueda del estilo a veces se pierde mucho, ¿no? Yo en ese sentido era muy crítico de decir, es que ¿qué hago ahora para no...? Y al final, cuando veo todas las conexiones de Acorazado con Marioneta, me
siento muy contento de decir, sí, es que ese es Álvaro Curiel. O sea, no la sufras de más. Hay escenas, ahora tú mismo lo mencionas, yo ni siquiera he hecho esa conexión de la primera escena de Acorazado, Silverio Palacios boteando, diciendo una mentira para que le den dinero, y prácticamente la escena 2 o 3 de mi marioneta es una chica contando una historia por unas cuantas monedas. Entonces, sí creo que es muy interesante que el tema de la migración, yo nunca sufrí la migración, pero sí viví en otro país y sé lo que es ser un extranjero y sin, digamos... Entonces, yo creo que ese es el gran tema del mundo de todos los tiempos. O sea, el que tiene que cambiar de país, ¿qué significa eso? O sea, creo que son los grandes temas que a mí me interesan. Y sí encuentro una vez más la enorme oportunidad de tener un ojo extranjero que es gracias al cubano digamos, en esta historia. Tan es así que, por ejemplo, la próxima película que quiero hacer, la verdad, es un tema de Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí creo... Hay una escena, por ejemplo, te la cuento. Yo sé que mucha gente sí vio Acorazado. O sea, yo antes pensaba que no había visto ni mi abuelita. Pero, por ejemplo, la escena de nuestra pareja de Ernesto y Fátima, bueno, de Belén, en la escalera de esa vecindad, se parece a la vecindad de Cuba donde Silverio habla con la mujer con la que sueña. O sea, al final es imposible que uno se repita y que sus obsesiones lleguen a seguramente una y otra vez. O sea, yo quería demostrarme a mí que era un mejor director que Acorazado, ¿no? Y ahora en este viaje me he descubierto todo lo que valía Acorazado en su momento. O sea, como que por muchos años, no es que no la quisiera, pues son hijos, las películas son hijos, pero yo sentí siempre que era mucho mejor director que lo que había logrado en Acorazado, lo cual es una mentira, claramente. Pero al final ahora recupero muchísimo el corazón y los tompiates con los que hice una película, porque en Acorazado yo no era nadie, o sea, era un chavo. Y ahora que supuestamente tengo un nombre y tal, digo, bueno, ¿por qué? Es cuando yo me conecté para hacer esta película. Dije, Álvaro, 10 años después, ¿qué pasa que no puedes volver al cine? Y entonces, ahora que veo Marioneta, por eso hay ciertos homenajes en Marioneta Acorazado, hay 2 momentos ahí puntuales que ya podrán descubrirlos. Yo creo que no está mal, no es nada más una cuestión de estilo, sino una cuestión de los temas que a uno le importan, ¿no? Muy bien, ¿no? Y además eso, como cinéfilos, creo que lo agradecemos. Cuando reconocemos que ciertos realizadores tienen ciertas temáticas y estilo que continúan presentes en su trayectoria. Claro. O los Easter eggs. Sí, siempre los disfruto. Ya lo mencionó Charlie hace rato, pero quiero retomar esto. Tú te preguntamos hace rato sobre la sinopsis, ¿no? Y tú te enfocaste mucho en esta pareja, estos chicos que se conocen. Pero algo que me llamó mucho la atención de la película, que me parece muy interesante, es todo esto de las mentiras. Sí, claro. Los contadores de cuentos, de cierta manera, que los que se suben al metro y te venden una historia para pedir dinero, ¿no? Y gran parte de la película te enseña estas clases que le dan a estas personas para que sepan caminar mejor o para que sepan vender más, mentir mejor, tal cual. ¿Cómo fue eso? Sé que tú no escribiste tal cual el guión, pero ¿cómo fue esta parte creativa de saber qué cosas destacar y qué personajes crear para que vendieran las historias? De hecho, curiosamente, las clases yo le metí mucho mano al guión, porque yo sentí que en esas escenas Arturo era mucho más guionista y que yo era mucho más director. Entonces, como que yo sentí que yo iba a poder aportarle más, porque Ernesto, el protagonista de mi película, se vuelve un director para ellos en ese momento que lo está dirigiéndoles. Entonces, como que esos detalles fueron más míos. Pensemos cómo nos conectamos de dónde nace el artista. Yo descubrí hace mucho tiempo que finalmente la diferencia, el artista o el artesano, o sea, yo soy de una familia de artesanos. O sea, Federico Curiel, mi abuelo, hizo películas del Santo, Gonzalo Curiel hizo música popular, mi papá hizo música popular. O sea, al final me bajé de esa nube del artista y descubrí a un artesano que sí soy, y que me salen muy bien mis ollitas, y descubrí cómo me puedo yo conectar con miles de años de tradición, ¿no? De lo que significa ganarse unas monedas diciendo una mentira, haciendo un baile. O sea, yo sí me conecto con eso y es donde yo me encuentro mi lugar en el mundo, ¿me entiendes? Entonces, también por eso trata esta película de eso, de yo, Álvaro, conectarme con... Yo soy un mentiroso profesional y a partir de mi capacidad de mentir y generar nuevas verdades a partir de la ficción, ganarme unas monedas. Yo vivo de esto porque miento igual que mis personajes. Entonces, creo que también esas son de las escenas con las que más conecto yo como creador, porque finalmente la gente que yo veo en la calle que tiene esa capacidad es igual que yo, nomás que tiene menos oportunidades que yo, digamos, ¿no? Pero mentira tiene una connotación negativa muy fuerte, ¿no? Claro. Creo que porque también estos nos estamos metiendo con interpretación, actuación, personificación. De hecho, en la escuela te dicen verdad o realidad. La claro. verdad es algo que es mi verdad, pero la realidad es supuestamente la realidad, ¿no? Sí, también son una ficción, entonces que ya lo veamos como una mentira es fuerte. Sí, claro. Sí, de hecho, la connotación, como tú dices, negativa de mentir, o sea, al final hay una realidad. Todos mentimos en situaciones, o sea, nosotros cada día estamos hoy soy el Álvaro que tiene que ser el elocuente director que medianamente viene a vender su película, y mañana voy a estar dirigiendo, a lo mejor matándome con el fotógrafo porque llego tarde. O sea, hay muchos Álvaros y hay muchos de ustedes, ¿me entienden? Todos, el que quiere, por ejemplo, Patricia Reyes Espíndola, que sale en mi película, ella da un curso a los empresarios de cómo tienen que pararse ante la gente, casi
y qué mentira tienen que vender para ser eficientes. Entonces, sí es muy interesante que al final, más allá de la mentira como palabra negativa, ¿no? Cómo interpretamos personajes en la vida todo el tiempo, quiénes somos con nuestros padres, quiénes somos ante nuestra pareja. Entonces, creo que ese es un tema universal y absolutamente vigente, ¿no? Sí, que más que mentira yo lo veo y yo también lo he discutido. Pues todos actuamos, ¿no? Todos estamos actuando todo el tiempo, exactamente como decías. Ahorita yo soy el Enrique de Cinemanet, después seré el Enrique amigo de Charlie, ¿no? Claro, claro. Ahorita no es mi amigo, por ejemplo. Es cierto. Son cosas separadas. Exactamente. Oye, pero hay una escena que, digo, quizá va a costar un poquito de trabajo platicar esto porque pues, la película se estrena hoy, el día que se está lanzando este podcast. Sí. Pero ¿cómo se trabaja? Es una escena en la que se revela una situación del personaje de Fátima. Sí. Cómo se escribe en guión y cómo lo trasladas, porque tú lo resuelves, tú nos muestras esa verdad visualmente, en una escena que me parece... ¿Pero cuál es? ¿La conexión con tu rico? Ajá, exacto, sí. ¿Y la pregunta es? ¿Cómo trabajas de guión visualmente eso en esa colaboración que decías que Arturo era más guionista y tú más director? Mira, una vez más, esa escena, yo me acuerdo que cuando Manuel Bernal me preguntaba qué demonios quieres con esa escena, porque era una escena que inclusive los textos no te llevaban a eso. Hablaban de un cubano y hablaban de un, dice Torrico, y me acordé de un escritor cubano que decía que ¿cómo era? Si un instante basta para morir, basta para cambiar tu vida. Entonces, como que Bernal me decía, ¿qué es esto? Le digo, es exactamente lo que quiero, no tiene nada que ver con la escena. Y fue una escena como muy discutida y les dije, confíen en mí, o sea, confíen en mi estómago. Yo, mira, últimamente que yo soy un tipo que tiene que crear todo el tiempo. O sea, si tú me vieras, o sea, aunque sea pésimo, pinto, toco el piano, o sea, es una necesidad real de todo el tiempo de estar diciendo, bueno, ¿qué hago con mi vida, no? Entonces yo creo que en la parte visual, o sea, yo cada vez me acerco más, inclusive a la literatura, pero cada vez que me acerco más a decir realmente quiero ser un cuentista, soy un tipo que resuelve con imágenes. O sea, mi labor es siempre traducir. Es que eso iba, porque es el lenguaje cinematográfico. Yo creo que Arturo, yo lo que hice fue agarrar su guión, porque Arturo sí es un tipo que te escribe narrativa, no nomás es un guionista, es un tipo que hace novela, de hecho, Arturo cuando se desesperó de que esa película no se lograba, escribió una novela que no he querido leer, o sea, no sé ni dónde está, pero sé que la escribió. Entonces, yo lo que hice es que la verdad es que el guión de Arturo en mucha medida no era nada visual. No era nada visual, eran diálogos, eran situaciones muy... O sea, y yo mi lucha, que creo que en Acorazado me pasó, pero, o sea, yo en Acorazado hice un tratamiento visual que era cada escena era un problema filmarla, porque a mí se me ocurría que entonces, claro, un bocho en la mitad del mar, y si hablaba con su amiga la Manuela estaban en la Rueda de la Fortuna, o sea, fue una verdadera pesadilla, porque yo decía, es que tengo que ser visual. En esta película yo intenté por todos los medios sacar de esas palabras esos momentos, y creo que eso es un momento muy logrado, y es un momento donde la película entra en su tercer acto, o sea, es una curva que la gente no se espera, que por supuesto no le vamos a decir ahora, pero sí, es muy sorprendente porque yo encontré un truco maravilloso y lo voy a tener que vender aquí a la gente. Es, vámonos riendo, pero después la gente deja de reírse. Que lo pasó con Acorazado. La gente, tú lo percibías. O sea, Acorazado era una película hilarante en la primera mitad porque yo me estaba metiendo con México y estaba siendo brutal con México. Y en el momento que Silverio pisa Cuba, cambió el género y el tono. Aquí en este sentido también es como muy al principio estos temas que podrían ser muy controversiales como, que no es trata, es explotación de personas y tal, podría ser muy oscuro mi tratamiento, ¿no? Y yo lo que hice fue hacerlo muy visual, muy de luz, o sea, Ernesto es un tipo que trae luz y Torrico es un tipo que no sabe, es como aquí digamos, esta es la luz que tenemos en esos tres focos, ¿no? Torrico a lo mejor tendría nada más una lámpara y no se da cuenta que su espacio es totalmente denso y Ernesto es un tipo que a lo mejor necesitaría prender tres luces o abrir la ventana diciendo, amigos, yo necesito luz. Ese es un poco mucho para mí el tratamiento visual de que tiene esta película. Llegó un cubano a darle luz a gente que no la tenía, ¿no? Entonces, cuando hablas de lo visual, yo tuve que llegar a un momento de decir, a ver, agarro el guión y aquí lo convierto en imagen y lo convierto en cine. Esa escena es muy importante en ese sentido. Ya nos has platicado, Álvaro, de varios de los personajes que aparecen en la película. Me gustaría que platicaras sobre los actores que escogiste para cada uno, ¿no? Torrico, Juan Manuel Bernal, Rafael Ernesto Hernández para Ernesto, Fátima Molina para el personaje de Belén, independientemente también de que hay todo un reparto coral, ¿no? Sí, claro. Mira, es coral. Yo tuve la fortuna de... En México, mira que quiero mucho a mis amigos directores de casting, pero hay tanto trabajo hoy por hoy que sí se convierte en una especie de palomear. Ah, ya me saqué de encima tal personaje. Yo creo que hemos perdido esa tradición de cómo un director de casting mira la película. Es decir, cuando tú ves las películas de Woody Allen desde hace 25 años, la misma mujer, no sé cómo, Juliette, no sé qué, le hace el casting porque ella ve a través de sus ojos qué personajes tendría que interpretar. Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice mi casting. Estuve en mi casa sentadito en mi estudio, que tiene un pizarrón enorme, diciendo qué personas creo yo que pueden ser las únicas que pueden hacer esta... O sea, a diferencia de una serie de televisión donde dices quién está disponible, yo soñaba todo el tiempo quiénes eran mis personajes. Entonces,
Tengo la ventaja de haber hecho televisión 10 años, lo cual me ha dado una especie de nombre y acceso a actores que hoy les llamo. Por ejemplo, yo me doy el lujo de tener un Herando González diciendo 2 diálogos. Tengo el lujo de darme a Patricia Reyes haciendo 2 escenas. Todos ya me empezaban a mandar mensajes Mónica de cuál es mi... por ejemplo, ¿no? También Mónica Dione, con una amorosísimamente escena. vino a decir 5 textos. Sí. Entonces realmente yo sí me sentí mucho más cómodo. Para mí era fundamental, o sea, no podía yo aflojar un solo personaje y los tuve que mezclar con estas personas que tú sabes que son de la calle y tal. Una misma Fátima, yo a Fátima no la conocía. Y la estuve buscando 5 años. O sea, yo 5 años busqué a mi Belén y nunca la encontré. O sea, nunca la encontraba. Y prácticamente a un mes de filmar, un día en un Twitter veo una foto de Fátima que había ido a Sundance con la película de Contreras, la de Sueño en otro idioma, que yo no había visto. Y vi su cara. Mi gran problema, y tú lo vas a entender que ya viste la película, era cómo transitar del inicio de la película de una chica que pide dinero en la calle a la escena final, que no podemos revelar. Y no era fácil. No era fácil porque, y yo creo que Fátima sí tiene esas características, digamos, de sí que sea creíble que ella puede estar en la escena final y en la escena inicial. Eso fue. Pero después es una película coral donde amorosísimamente yo busqué que cada personaje, o sea, es como esa carta de amor. Te juro que Patricia me mandó un mensaje, ¿cuál es mi personaje? Y decidí que fuera la directora de teatro, ¿no? Pero, en fin, cuidadosísimamente, la chica, la prostituta de la escena 1 que le pide un cigarro, no sé qué, la fui a buscar como con mucho cuidado. Y luego los mezclé en esta bodega de estos artistas callejeros. Por ejemplo, el chico que hace los títeres es una cosa sensacional. O sea, ya sabes, el cual es un chavo que en la Condesa y en estos lugares es bastante conocido porque hace su espectáculo. Y resulta que yo juego fútbol con él. Y para mí era un acto de amor absoluto para él y de él hacia mí también venía a hacer la película, ¿no? Qué padre. Como comentario, yo soy muy fan de Juan Manuel Bernal y cada vez soy más fan. No necesita ser el protagonista o puede ser el villano, puede tener un papel secundario y es increíble lo que transmite. Eso solamente se lo dejo a la gente que nos escuche porque Juan Manuel Bernal es un gran actor. No quiero demeritar a los demás también, pero él sí se quedó en mi cabeza después de ver la película. Y yo quería enfocarme en, en varios números que tengan que ver con la película. No te voy a preguntar cuánto te costó, pero quiero saber cuántos, como para comparar, ¿no? ¿Cuántos fueron los días de rodaje? ¿Cuántos se tardaron en que te enseñaron la historia y conseguiste el dinero? En que le quisiste vender la película a los cines para que la pasen, como estos números que uno luego pues no piensa que las cosas fluyen, ¿no? Bueno, me regreso primero nada más en cuanto a Juan Manuel Bernal. Yo creo, y lo digo con toda seguridad y no nada más, este es uno de los mejores papeles de la carrera de Juan Manuel Bernal. O sea, claramente. Punto y seguido. O sea, Juan Manuel Bernal, que ha hecho grandes personajes que podemos recordar lo que sea, este es uno de ellos. Y se lo dije y él se acercó. Cuando le di el guión, que no nos conocíamos, lo leyó y me dijo, eso es lo que ando buscando hoy en mi carrera. Digamos, no es un tipo que o sea, y el que vea la película es impresionante el trabajo de Juan Manuel Bernal, ¿no? Ahora, la numerología, o sea, historias concretas. O sea, yo estoy en noviembre de hace 2 años en Colombia. Me llega un mail diciéndome, te negamos Eficine. Mi mujer, que es la productora de la película, lloraba. Tiramos a la basura 2 años de nuestras vidas, o creo que 5. Y mientras ella lloraba, yo no me deprimo, yo me encabrono, ¿no? Entonces, estaba yo en Colombia y a la media hora que fue ese momento terrible de que nos negaron los fondos por la razón que tú quieras, de pronto dije, voy a filmar. Y fue la misma sensación que tuve con Acorazado, donde dije, voy a filmar y se van todos. Entonces, en media hora le mandé un mail a mi mujer diciendo, corazón, con la pena les informo que yo en enero voy a filmar esta película. Era noviembre 23, algo así. Entonces me salió el loco que soy. Regresé a México, achiqué presupuesto con los pocos pesos que tenía, lo que tú quieras, y me acordé que soy uno de los directores más rápidos que hay haciendo series de televisión. Y dije, me vale, no voy a hacer la película en las 8 semanas que estaban previstas, no la voy a hacerla con el dinero que... O sea, empecé a trabajar como... O sea, el expertise de la televisión me permitió decir, Álvaro, la vas a hacer en 28 días, 25 días, ¿no? Que tampoco es... O sea, cuando tú lo piensas, por ejemplo, es muy chistoso pensar en el Iñárritu de Revenant y en el Iñárritu de Birdman. Porque en Birdman él produjo la película y la hizo en 30 días. Y cuando hizo Revenant, reventó a todo el mundo, reventó el presupuesto y le valió más y se aventó un año filmando. Entonces, yo entré en mi modo Birdman y produje yo la película. O sea, y fue muy interesante porque mis productores inicialmente, que son Carlos Hernández y Gabriela Gavica, tienen una empresa mandarina que hace películas muy pequeñas, muy interesantes, muy lindas. Y ellos de alguna forma sí sabían manejar esos presupuestos, pero yo los llevé al límite. O sea, porque mi cubano decía, en un pequeño teatro, y yo decía, en el teatro de la ciudad,
O sea, cada frase que el cubano ponía en su mundo ya le voy a decir la frase de ¿cómo se llama? Austeridad republicana. Yo llevé la película al límite. Entonces me agarré un par de jóvenes productores que no sabían lo que les iba a venir, que era que yo quería todo eso y lo quería como yo quería. Y tal. Entonces, no nada más es de querer tu triciclo, sino hay que saber usar un presupuesto y llevarlo al límite. Entonces, de alguna forma la televisión me ha permitido siempre pues, hacer creer a la gente que las cosas cuestan mucho más. Ahora, numerología es esa, le hice en 24 días. De pronto había llamados de 4 horas, 5 horas, porque de pronto me entraba la prisa y yo decía, uy, acabé y me iba. O sea una película que era donde yo entré en modo cine, que es la calidad hasta las últimas consecuencias. Entonces, de pronto, por ejemplo, si te has fijado, la película tiene mucho plano secuencia. Para el que no sepa qué es eso, son tomas únicas, no tiene cortes. O sea, hay muchas escenas en el metro, hay muchas escenas de esta película que son en una sola toma, técnicamente muy complicada. Entonces, yo a veces empezaba a las 7 de la mañana a filmar y a las 11 no había logrado nada. Y a las 12 del día ya enloquecido lograba uno de los planos y esos planos, digamos, acabaron en la película. Entonces, en términos de números, digamos que, no te voy a decir el presupuesto, pero nunca creerían el dinero con el que hice esta película y fue muy similar el presupuesto a Acorazado. Y yo creo, por ejemplo, si ustedes conocen a Julio Hernández Gordon, que ha hecho películas muy chiquitas, muy lindas, como la última que hizo, la de Cómprame un revólver. Sí, Cómprame un esa es más grande. Yo un día tuve a Julio en mi casa que me decía, Álvaro, ¿qué hago? Yo quiero hacer series. Y le decía, ¿yo por qué? ¿No? ¿Por qué? Y yo le decía, yo quiero hacer películas, ¿no? Entonces era muy interesante ver a él queriendo hacer lo que yo hacía y yo queriendo hacer lo que él hacía. Y dije, Julio hace películas de $100,000 cada vez que se le da la gana. Entonces, en la medida que entendamos que sí tenemos que cambiar el modelo, y no solo estar esperando los 40, 50 millones de pesos para hacer una película, vamos a poder filmar más seguido, ¿no? Bueno, ese es un tema muy interesante que podría abarcar otro programa, a ver si luego los reunimos a varios realizadores, ¿no? Claro. Pero Álvaro, ya que estabas hablando de las filmaciones, de filmar en el metro, ¿no? Que es todo un asunto y también podría llevarnos otro episodio. Graban en la línea dorada, ¿no? No te voy a decir. Sí, no, según yo sí, pero a ver, cuéntame a ver, obviamente no les voy a decir las verdades del metro. Porque... No, sí queremos saber sobre el esa la uso mucho, entonces... el vagón este. No, espérate. No. Básicamente, yo les juro que durante todos los años que estuve levantando esta película, cada mes y yo hacía contacto con el metro diciendo, ok, o sea, en lo que yo consigo el dinero, ¿qué onda con el metro? El metro es la representación de la corrupción de este país. No hubo una sola instancia que me dijera, hola señor, este es el método, eso es lo que cuesta. No, o sea, te van llevando a lugares oscuros para que acabes supuestamente dando una mordida y de hecho acabé expulsado del metro con toda la gente. O sea, todo mi crew acabamos en la línea de la Taseña siendo expulsados por 15 policías a chingadazos de ahí, ¿no? Entonces todavía ese día me enojé y me volví a meter al metro y filmé muchas escenas que están en la película. Entonces realmente hicimos una combinación muy interesante de el metro robado. Y me acuerdo, miren, mi fotógrafo, que es un gran fotógrafo, todo el mundo lo sabe, Memo Granillo, que es un tipo que ha hecho películas increíbles con Ripstein y la fregada. Memo estaba como ofendido diciendo, Álvaro, ¿por qué nos tenemos que robar tanto O sea, ¿por qué nos maltratan tanto? Y le decía, Memo, estamos filmando en el DF. O sea, bienvenido. O sea, yo me tenía que estar robando una y otra vez escenas. Y yo sí estaba en ese modo entendiendo que esa es la película que podía hacer. En vez de estar nada más convocando a ver si había 500 personas en un metro, me meto al metro. Y la magia, y eso sí los tengo que contar, fue mágico el día que me metí de mis tánates al metro y le dije a la gente, señores, estamos filmando, por favor no vean a cámara. Automáticamente la gente bajó la mirada y Ernesto, mi protagonista, que tenía 5 escenas ahí, se cambió de ropa 5 veces, enfrente de la gente se encueró y la gente, yo le decía, señora, un favor, por favor, necesito que el actor se siente en esa silla. Me decía, claro que sí. O sea, entramos en una dinámica mágica, se abrían las puertas del metro, el metro de la Ciudad de México con sus cientos de miles de personas y mi script, que es un compañero de Maya que pesa 159 kilos, les decía, estamos filmando, no pueden pasar. Y la gente, muy respetuosa, se iba al siguiente vagón. Entonces se hizo la magia, ¿me entiendes? Se hizo la magia de la gente diciendo, ok, vamos a jugar a esto con este señor. O sea, era como una indicación súper, no era un grito, era amorosísimamente, señor, estamos filmando, por favor. Entonces fue mágico todo lo que logramos en el metro. Es mucho más y nunca les voy a decir qué es. Nunca. Qué lástima. Pero, y también la parte exterior del metro, que en este caso es Tlalpan, también hay como una cartita de amor allí, ¿no? El ir y venir sobre Tlalpan, tanto en coche como en metro, los alrededores, los callejones, los negocios, los hoteles, todo lo que hay alrededor de una avenida. Piensa en una cosa muy importante que tiene que ver con cuando me hablan de la carta de amor también de esta película hacia la Ciudad de México. Ernesto no sabe. O sea, él dijo, a ver, ¿a dónde voy? Desde Cuba, a un lugar llamado el Teatro de la Ciudad. ¿Dónde me hospedo? Cerca. Y entonces resulta que hay metro, lo quiero conocer. Entonces él no sabe que existe Polanco, él no sabe que existe. O sea, él va a ir conociendo muy poco. Él no se da cuenta que a 4 estaciones más a la izquierda se puede bajar en Temístocles, ya sabes. Entonces lo que es muy fascinante, para mí es ver un cubano que solo
va recorriendo poco a poco, por ejemplo, su lugar feliz, primer lugar feliz, cuando va a pedir trabajo en las escuelas en la escuela de actuación. Entonces eso es en Coyoacán. Entonces ya son barrios, yo soy de Coyoacán. Entonces fue como muy, muy claro para mí el recorrido que él tenía que hacer de la Ciudad de México, perdóname, de casi que Tasqueña, hacia el centro histórico, que es bastante imponente, pero Ernesto no sabía que había los 20 barrios que se podían encontrar a la izquierda, a la derecha. Se hubiera perdido en la Doctores, que es donde estamos. O sea, para mí era muy importante vivirlo como un extranjero. Yo ahora estuve en Rusia, donde no hablan el idioma, no hablan inglés, y entonces puras vas perdido consonantes. todo el día. Era fascinante que yo caminaba diciendo que estoy perdido todo el día. Así me imaginé Ernesto, perdido todo el santo día. Y agarraron nomás el metro que tiene sus simbolitos y sus letras, ¿no? Sí, no, pero perdón, abres este elemento porque siempre se piensa en los hoteles de Tlalpan como de prostitución y demás, claro. pero hay muchas vidas que se desarrollan en los hoteles. Y de hecho, si se fijan, encontré la única habitación de todo Tlalpan donde por la ventana, o sea, van a decir que no es cierto, no. Todos los demás hoteles son hoteles para pasar la noche brevemente y nunca me hubieran permitido filmar allí. Entonces encontramos un hotel donde sí me dejaron filmar, porque era un hotel más familiar, que curiosamente estaba más cerca del centro, donde bajando una de las ventanas descubrí que por esa ventana, o sea, créanme, o sea, no es casualidad cada esquina de esa película, que fue lo que fue fascinante a diferencia de hacer una serie de televisión. Las series de televisión rápidamente tomas decisiones para que no te la pases mal, es decir, no buscas la última locación que nadie ha filmado y dices, a ver, ¿dónde están las oficinas? Denme opciones. En la película tú tienes que buscar la única. Vean la casa de Torrico, por ejemplo, es una chulada. O sea, es la típica casa del nuevo rico, de Bosques de las Lomas, venida menos, ¿no? Con toda la aspiración de los años 80, cuando esa casa, por ejemplo, era del hijo de uno de los tipos que trabajaban con ¿cómo se llamaba nuestro presidente, el jefe de la policía corruptísimo? ¿Durazo? Durazo. O sea, yo fui donde Ernesto hace su escena en casa de Torrico. Ahí cantaba Luis Miguel de niño para Durazo. Sí, había O sea, tiene una historia sobre Durazo, ¿no? Esa casa, o sea, ahí en ese mismo lugar donde este tipo tiene su micrófono, ahí Luis Miguel le cantaba a Durazo en los años 80. Está cabrón. Entonces, pero esa es otra zona de la película, ¿no? Bosques de las Lomas. Te digo, Coyoacán es una historia amable. Y fíjense dónde empieza, ustedes ya la vieron, primer plano y último plano, están a 20 metros de distancia. O sea, la primera escena es en el Teatro de la Ciudad, Donceles, y acabamos en el Munal, que debe estar a, no sé, 50 metros. La vecindad del Roscas. Está ahí nomás, está en el centro a 3 cuadras. O sea, es lo que es también súper interesante, que el centro te permita todas esas historias. Sí, eso está por el Teatro del Pueblo, ¿no? Así es, sí. Cerquísima. O sea, estamos hablando de 3 calles de diferencia, cómo le va cambiando la vida. La bodega. Estamos hablando de Comonfort, que está ahí pasandito, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los mariachis? Garibaldi. O sea, pasas Garibaldi, 3 cuadras a la derecha y ahí está la bodega densa. Entonces, pues, es una historia del centro, ¿no? Y haciendo un ejercicio de introspección, ¿verdad? Si no inventé una palabra. ¿Cuáles crees que sean tus ventajas como director y en qué cojeas? A ver, mira, yo creo, yo sí a partir de los años he descubierto mi fuerza. Yo nunca he vendido mi talento, yo nunca he vendido qué tan bueno soy. Yo lo que vendo es el oficio que tengo y sí creo que tengo un oficio muy cabrón. O sea, he dirigido no menos de 300 horas de ficción, fui asistente de dirección durante 10 años, le asistí a Ripstein, a Luis Estrada. O sea, yo preferí agarrar un camino verdaderamente largo y tortuoso para dirigir, que hoy me permite tener cara para decirles, chicos, soy el director. Y a mí no me dicen cómo va el sonido, el boom, la foto. O sea, últimamente, por ejemplo, me he metido ya a niveles groseros con la fotografía. No me quiero hacer el Cuaroncito y hacer mi Roma, pero realmente creo que el cine en ese sentido es una cosa como total. O sea, yo comulgo mucho con ese Cuarón, que fue uno de los grandes asistentes de dirección de México, porque lo fue. Él hacía sonido, o sea, Cuarón en esa época en el cine mexicano no existía. Tanto el Chivo como Luis y ellos fueron los constructores de esta nueva versión. Entonces yo creí mucho en eso desde muy joven. Yo hice la Ley de Herodes, o sea, yo estuve en la Ley de Herodes y yo era un chamaco. ¿De qué cojear? Mira, es difícil como ver es difícil ver tus defectos, no es porque no los quiera aceptar, sino que de alguna forma yo lo que trato, y es muy interesante que lo digas, es cuando tú diriges tus historias, en el caso de Acorazado, muchas veces no ves los errores inclusive de tu historia. O sea, yo creo que lo que hice acá fue aprovechar que había un guionista externo, o sea, que había una tercera mirada, para yo poder ver cuáles eran sus flaquezas y cuáles. Porque si no, en Acorazado yo sí sentí que muchos de los errores de Acorazado eran directamente los míos. O sea, nunca pude yo decir es que fue culpa de alguien más. No, fue mi culpa. O sea, hay muchos errores pequeños de cualquier ópera prima que siento que son porque yo he querido ser mucho más escritor que director.
O sea, yo prefiero ser escritor. Si a mí me nominaron a Ariel por esta película, quisiera que sea por escribir y no por dirigir. O sea, yo siento que es donde más me he desarrollado y mucho más he estudiado. Yo en Argentina me fui 2 años a estudiar dramaturgia. O sea, realmente creo que las grandes soluciones y los grandes directores que uno admira, Haneke, Woody Allen, o sea, son Cassavetes. Son escritores antes que otra cosa. Entonces yo preferiría pensar que soy ese tipo de director antes que un genio de la técnica, ¿no? Ya nos platicabas de las dificultades de la filmación de esta película. Sí. Ahora que vinieron los recuentos de lo mejor del año, por ejemplo, una de las películas que la gente más alababa era Parásitos y, sí, por ejemplo, lo mencionaba en nuestro especial de lo mejor del año Iván Morales de Cine Premier, sobre esta dualidad de una película que puede ser como de arte, o sea, llegarle a la gente que le gusta ese tipo de cine, como también a la gente que le gusta el cine comercial. En México estamos en una encrucijada. Justamente, por ejemplo, Niñas Bien es una película que también como que trató pero es que si no eres una película tan comercial, no sé, por ejemplo, no sé, como Omar Chaparro podría ser, Sí, sí. que yo no tengo problema, Sí. Y también por el otro lado, si eres una película de arte, Sí. también puedes encontrar tu camino, pero si tú le tiendes a los dos... Mira, hay un problema. A mí me salen esas películas y es un verdadero problema porque ni acabo siendo la camarista, ni siquiera directores que yo admiro mucho. El mismo Michel Franco, ¿me entiendes? Que es un tipo que yo admiro mucho. La verdad es que ya Michel también trabaja en base a lo que le dicen en Cannes. O sea, él manda un guión antes de filmarlo. Eso es diferente. Y no es una crítica, simplemente es una realidad. Parásitos, por ejemplo, Parasite, que para mí es un gran ejemplo, que es una película que la está rompiendo en todo el mundo. Yo cuando la dije, esto sería el mejor remake, o sea, me tardé una semana en que ya fuera un guamazo, porque yo le hablé a Mónica Lozano y le dije, cómprame los derechos de Parasite, porque es la película que en México ya no fue necesario. O sea, ya el hecho de que sea coreana no es un problema. Y ganó Cannes. Ganó la Palma de Oro en Cannes, una película que para mí es profundamente comercial. Ojalá que lográramos ese... O sea, si te fijas, el problema es ¿a qué me enfrento yo como realizador con mi película que hoy por hoy me dice la Cineteca Nacional, tu película es comercial? Y que en el cine comercial te dicen, ok, pocas copias porque eres cine de nicho. Entonces, eso es muy complicado. Y eso seguramente va a pasar toda mi vida. Porque no puedo yo hacer películas pensando en qué piensan los demás. Esas las que me salen. Hay un tema muy importante, y eso creo que tiene que ver también hasta con los festivales, cómo fue. La última escena de la película, que no la vamos a hablar, pero sí podemos mencionar, o sea, porque es un tema muy importante, que piensan que es un final feliz como a lo tonto. O sea, no se dan cuenta, ojalá yo tuviera la oportunidad de cuando la gente ya la viera, para mí no es un final feliz. O sea, yo soy una persona que vivo de esto y sé lo fugaz que tiene, esa escena final es muy fugaz. Hoy, nuestra niña de Roma, Yalitza, no necesariamente está en los planes de ninguna película de Hollywood. Ella cambió, le pusieron en el escenario, o sea, es un tema muy complicado porque hoy obviamente ya es una figura pública, pero no necesariamente Hollywood dice, claro, descubrimos a la mejor actriz del mundo, que probablemente Yalitza no vuelva a hacer una película nunca en su vida. Probablemente ya le ofrecieron 60 telenovelas en el canal de las estrellas, en personajes que seguramente no quisiéramos ni nombrarlos. Yo creo que ese es el problema, ¿me entiendes?, del cine de estas características, que acaba por estar en medio. Yo creo que en la medida que la gente en México, como Parasite, tenga acceso a ver películas como esta y no esté pensando si estuvo en el festival o no, simplemente las vea. O sea, en la medida que tengan más... hace no muchos años, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasó después de hacer Acorazado? Me ofrecieron puras comedias románticas, que tenían una característica, no eran comedias y no eran románticas. Entonces yo obviamente me negaba por años porque decía, chicos, es que no me hace gracia. O sea, es el género, por ejemplo, las bodas. O sea, es un género. Sí. La boda es un género, y ahora no hablamos de la comedia romántica, la boda es un género. Sí, ya me ofrecieron totalmente. 14 películas sobre bodas. Entonces yo creo que está rico que hoy, por ejemplo, esta semana, voy con Jorge Michel Grau. Es decir, de la oferta que hay ahorita de películas mexicanas, va Jorge Michel Grau, que no tiene nada que ver con mi película, voy yo. Entonces, que no sea un género el cine mexicano, sino que dentro del cine mexicano pueda haber géneros, ¿no? Sí, y que uno los puede disfrutar. El caso de Parásitos, insisto, es muy interesante porque yo también cuando la vi dije, es que esta podría ser, es tan universal, pero nos pega tanto aquí en México que podría estar aquí, esa historia. O sea, la vemos perfecto. Mira, Parasite, si no fuera ya ahorita el fenómeno que es, y tú haces el remake en México, sería Nosotros los Nobles, o sea, sería un guamás. No, claro, es que piénsala. Piensa esos, de dónde sale esa gente, a dónde llega, qué quiere. Es el remake que yo, o sea, y ahorita ya me lo podrían protagonizar personajes, no actores, personajes de tu película, personajes de marioneta. Hay momentos de marioneta con Parasite, sí. No sé si se dieron cuenta, hay momentos donde el hijo en Parasite está diciéndole al papá cómo tiene que decir el texto. Sí. O sea, yo cuando vi eso, me dijo, porque mi mujer fue a Cannes y me dijo, Álvaro, no, la que ganó Cannes se parece a marioneta. Y yo, ¿cómo? Y sí, pues obviamente yo no la había visto, la vi de hecho hace un par de semanas. No, pero también es fascinante ese momento. Si eres mal pensado de por qué hay este cine de bodas, pues los índices de natalidad son menores, la gente tiende a casarse menos, el asunto de la familia, no negocio. sabes, ¿no? Sí, qué sé yo.
Mira que me acabo de casar yo hace un mes. Felicidades. Gracias. Oye, ¿y tú a qué aspiras? Y no busco una respuesta como muy genérica de a seguir haciendo cine y hacer lo que me gusta, sino uno sigue escalando, uno sigue pues haciendo tablas a partir de las cosas en las que trabaja, pero cuando lleguemos a ese punto en donde tú, si pudieras elegir trabajar con alguien, hacer algo, ¿a qué aspiras? Algo como muy específico. Mira, de entrada te cuento, estoy haciendo una serie con uno de los productores más importantes de Estados Unidos, que se llama James Sheamus, que los invito a que revisen su currículum, que es el que le ha producido todas las películas a Ang Lee. Me tocó por fin, después de muchísimos años, hacer un proyecto que no tiene paralelo en la televisión. O sea, es una obra de arte. Entonces, en ese sentido, estoy muy contento. ¿A dónde voy y qué quiero? Yo siento que si tú revisas la cantidad de televisión que he hecho, la televisión muy pronto me va a escupir y me va a decir gracias por participar, lléguele a la chingada y no voy a volver a trabajar en la televisión y voy a poder acabar estando donde tendría yo que estar siempre, que es haciendo películas y cada vez haciendo películas más pequeñas, más íntimas. O sea, yo por ejemplo ahora que vi la de Harry-sama, la de Esto no es Berlín. Eso no es Berlín, la vi en Miami. De hecho, ahí estaba Harry y me sorprendió porque Harry venía, él hacía comerciales, después hizo una película como medianamente intento comercial. Encontrarme la conexión de que Harry tuvo con esa película, ese es finalmente el cine que yo quiero hacer. O sea, tengo ahorita, te soy sincero, en mi casa tengo 8 películas listas para hacerse, ya las haré, Dios sabe cuándo. Pero yo donde me veo, alejado de la televisión, donde me veo cada vez haciendo películas más íntimas y cada vez en una búsqueda mucho más como escritor, porque director seré. Pero donde más cómodo me siento, donde más feliz, a mí me hace el día levantarme en la mañana diciendo voy a escribir un guión. O sea, esa es mi felicidad absoluta. Y ya los alcances de lo que yo haga, te juro, yo creo que voy a... O sea, es muy lindo ser director, al igual que un actor, porque vas envejeciendo para bien. O sea, vas siendo una persona que sabe ver cosas que no veías o sea, yo cuando hice Acorazado tenía 10 años menos, ¿no? Entonces ahora creo que hice una película más madura que Acorazado y yo espero encontrarme en 10 años haciendo películas mucho más maduras y ojalá, porque insisto en que las óperas primas son irrepetibles, ojalá logre tener la fuerza de haber dicho, este es mi mundo. O sea, yo le digo mucho a mis alumnos, yo doy clases y siempre le digo a mis alumnos, entiendan lo únicos que tenemos, que somos de entrada. O sea, todo el mundo quiere copiar a Tarantino, o sea, obviamente a mí me encanta Tarantino, pero como lo he dicho muchas veces, a Spielberg no se le va a ocurrir un bocho flotando en el mar pero es que de veras no se le va a ocurrir. Entonces ese es mi valor. Claro, el alcance que tiene mi película no es el de Spielberg, con la pena no puedo hacer más. No nací en Estados Unidos, o sea, pero esa imagen que a mí que estoy muy orgulloso de ella, que es un cabrón flotando en el bocho, yéndose a buscar la vida, esa imagen que no se le puede ocurrir ni a Tarantino, o sea, a Tarantino se le ocurre lo que él vivió. Su Once Upon a Time in Hollywood es el Tarantino que creció en esa zona. Entonces, bueno, yo crecí en Coyoacán y agarraba el metro y me iba. Entonces, creo que cuando encuentras y entiendes como artista, como creador, que lo único que eres es lo que vale la pena, es donde tienes que ir derecho. Digo, lo ves ahora, Emilio Portes es un universo súper interesante. O sea, Emilio tiene unos personajes que solo Emilio Portes puede crear, ¿no? Entonces yo creo que jamás Emilio se puede traicionar. Y cuando nos traicionamos acabamos mal, ¿no? O sea, acabamos siendo nada, ni una película, ni una cosa, ni la otra. Entonces, en fin, ¿dónde me veo yo? Alejado de la televisión y escribiendo guiones lleno de camas. Y dando clases, que también me hace muy feliz. Bueno, pues ya creo que ya vamos a cerrar. Yo nada más me gustaría comentar que en la función donde la vi por primera vez fue en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la reacción de la gente fue tremenda. La gente se dejó ir con la película, entonces pues ojalá que sea un buen augurio para este estreno. Pues gracias, mira, la verdad, y me pasó con Acorazado, hay una realidad que es que nadie va a salir defraudado de esa película. O sea, yo lo que veo es qué tanto alcance puedo, o sea, cómo puedo hacer llegar mi película a las personas. Pero una vez que se sientan ahí, o sea, yo vengo de Rusia, de pasar mi película en Rusia, con subtítulos en Estonia, o sea, yo decía, ¿qué va a pasar aquí? O sea, una película que tiene que ver mucho con acentos. Yo dije, va a acabar absolutamente, nadie va a entender nada. Bueno, una vez más, la gente llorando. Me veían conmocionados diciendo que le pido una foto, le miento a la madre. O sea, lo que es muy bonito de mi película, y en este caso mis películas, es que sí conectan con la gente. Y esta película, yo se los aseguro, los agarra porque los agarra. O sea, los va a agarrar. Qué padre. Ahorita que hemos mencionado tanto tu interés en escribir y dedicarte más a eso, yo te voy a pedir que no eludas tu vocación como realizador. Y mencionando al propio Woody Allen, él se dedicó a hacer guiones al principio, pero como le cambiaban los guiones y como no los hacían como él quería, él termina dirigiendo. Claro. O sea, esa es la razón por la que él dirige. Él hubiera sido feliz, como tú dices, escribiendo, pero cuando ve que traicionan el espíritu de lo que tiene, sobre todo en las partes finales de la película, donde... Mira, es un país, estamos en una industria, y te lo digo así de fácil, o sea, como guionista yo soy muy maltratado, como
como director no. Entonces, evidentemente, no nada más puedo correr y decir que, o sea, evidentemente tendré la vida un poco más resuelta para entonces, pero sí, yo he sido guionista de series y cosas, y es increíble el desprecio que hay en ese país. O sea, justamente lo que no hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos entienden el valor del guionista, y debajo del muro el guionista es nadie, ¿no? Entonces, yo por eso creo que por eso acaba uno dirigiendo sus películas, y es algo muy raro y muy latinoamericano, ¿no? O sea, pues que no pasan en otros lugares. Así es, pues muchas felicidades. Gracias. Y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda visita con nosotros. Te esperamos más seguido. Espero que no sea. No, fíjate que voy a hacer una película en verano, mía también, que se llama Tú eres mi problema. Y van a ver, esa va a transitar de formas distintas. Ya tengo el apoyo de una distribuidora. O sea, ya está todo seteado de una forma muy amable para mí, afortunadamente. Pero es una película personal, entonces también me da mucho gusto haber logrado como ese esquema tan pronto. Así que a finales, yo creo que la vamos a estrenar en Los Cabos, directamente. Estupendo. Rápidamente, hay redes sociales de la película. ¿Y Acorazado está en alguna plataforma? Sí, Acorazado de entrada está en iTunes, que la pueden seguir encontrando ahí porque ya se ha dejado de editar de alguna forma el DVD. Pero es importante que, o sea, a mí me da mucho gusto que puedan seguir agarrando iTunes, poner Acorazado y que por 25 o 30 pesos la vuelvan a ver. Si Oscar lo puede hacer, nosotros también. Y lo que estoy seguro es que Marioneta de entrada está en Twitter y en Instagram, o sea, busquen la Marioneta Film y ahí la van a encontrar. Y muy pronto, ya está ahorita, si tú te metes a las páginas de los cines, el Cinemex, Cinépolis, ya aparece ahí como el próximo estreno de la próxima semana. Entonces, pues véanla. Yo siempre digo, yo nunca digo que apoyen al cine mexicano porque eso ya sucedió. Yo ya me gasté su feria en hacer la película. Entonces, ¿por qué no van a ver en qué me gasté su lana? Yo creo que es un poco la invitación que hago, ¿no? Muy bien. Diana. No, pues felicidades. Yo celebro, y se lo voy a decir cada vez que había una película que no es de este género de bodas, que está bien también, ¿no? Creo que tiene que haber un balance, creo que tampoco estoy en contra de eso. Y digo, rápidamente pensé ahorita, este tema que decías, uno luego ve a Estados Unidos como un lugar en donde si hubiéramos nacido ahí en cuestión de películas, las cosas hubieran sido mejores y diferentes y mejores, pues. Sí. Y pienso en este comentario que hizo Bong Joon-ho en los Globos de Oro, de que allá la gente no ve películas con subtítulos, ¿no? Y entonces también es algo que aquí, pues sí vemos, porque nuestra educación es diferente y para nosotros el idioma y todo ya naces con esas ganas de querer saber más para poder salir adelante, y la gente de allá no. Entonces siento que luego uno tiene que recordar como esas cosas de sí tenemos muchas cosas buenas acá, y eso, no solo falta pues que se hagan cosas diferentes, que la gente las valore. O sea, siempre recurro al mismo sentimiento de todos nos necesitamos, ¿no? Para pues, el que hace la película, el que la ve, el que la distribuye, ¿no? Yo, nada más como parte mía, yo sí creo de verdad y muy orgulloso que formo parte de la generación más interesante de cineastas de este país, porque a mí la edad de oro y tal, o sea, yo me la sé de memoria. Mi abuelo fue director de cine, hizo 120 películas, nadie me la tiene que platicar. Yo admiro mucho a Gabaldón, a Méndez, pero hoy cuando tú ves la diversidad del cine mexicano, ahora que ya tenemos a directoras mujeres dirigiendo, es para mí interesantísima. Yo no me canso de ver películas mexicanas increíbles, de verdad, más allá de que esté en el mainstream, de lo que ves, pero porque sí las tengo que ir a buscar a la Cineteca, lo que tú quieras. Hoy por hoy yo sí creo que soy parte de una generación de gente que de verdad son cineastas. O sea, México sí es un país de cineastas, absolutamente. Sí, porque por una diversidad, por una situación de facilidad de poder hacer cine a como era antes, pues hoy está de diversidad. Sí, ¿no? Sí, y se lo debemos en todo caso a estos. Mira, ¿qué hubiera pasado con Cuarón si hubiera nacido en mi época? O sea, finalmente hubiera sido agarrado por la serie. O sea, Cuarón se fue porque no había opción. Del Toro se fue porque no había opción, y gracias a Dios se fueron y hicieron el cine que han hecho. Pero hoy por hoy yo no tengo necesidad de irme. O sea, realmente si quiero hacer una buena película mexicana, el único pretexto es mi falta de talento o no, la verdad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Gracias. Diana, gracias. Yo estoy como @_Dianazú en Twitter y en Instagram. Muy bien. Enrique. Enriquefa86, ahí podemos seguir hablando de cine. Muy bien, yo soy @Charly del Río. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado hasta este momento y les recuerdo que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet con Charly del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.